La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna. Con él vamos a hablar de un tema que la verdad es que nos preocupó mucho. Duele porque pues le cambia la vida, el futuro a los menores. Nos enteramos de que en La Laguna dieron a luz en Coahuila y Durango niñas que tenían apenas 10 años. 3 de ellas tenían apenas 10 años. Entonces es una desgracia que tengamos que estar dando información de esta naturaleza. Y entonces es muy importante que desde el trabajo puntual que ustedes hacen en el Consejo Cívico de las Instituciones, pues nos hablen de las estadísticas y de las cifras que tienen que movernos a la acción. Sí, ¿qué tal, Marcela? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Y pues sí, fíjate que anteriormente habíamos sacado un estudio en donde señalábamos que Coahuila era la segunda entidad a nivel nacional con más embarazos adolescentes y que había permanecido en el primer lugar durante los últimos 6 años, ¿no? Entonces, por ahí se nos hizo el comentario de si teníamos información más que embarazos adolescentes, de embarazos infantiles, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de investigar a través de las estadísticas de natalidad que nos proporciona el INEGI sobre este tema y pues nos dimos la terrible sorpresa de que pues efectivamente en Coahuila en 2017 se habían registrado 315 embarazos en menores de 15 años. Por el lado de Durango se habían registrado 165 embarazos. Y bueno, para ponerte en un contexto primero nacional, fíjate que me sorprende mucho que cuando hablamos de embarazos infantiles como número, es decir, sin hablar de porcentajes ni de tasas, encontramos que en el estado de Chiapas hubo 774 embarazos infantiles, en el estado de México 681, en el estado de Veracruz 575 y en Puebla 505. Le siguen Guerrero, Michoacán, y otras entidades pues del sur como Oaxaca. Lo que aquí preocupa es que hay una relación a nivel estatal totalmente positiva con el nivel de pobreza, es decir, donde más pobres hay o los estados en donde más pobres hay, es más propenso que las niñas puedan salir embarazadas. Y en este ranking pues Coahuila se ubica en el lugar número 11 y Durango se ubica en el lugar número 21 en cuanto a embarazos infantiles. Pero no me checa, Coahuila no está dentro de los primeros 11 estados en pobreza en México. Es una de las cosas que nos sorprende porque también la Ciudad de México ocupa el lugar número 9 y Chihuahua número 10. Cuando hablamos del top 10, hablamos de una relación que realmente es positiva en esta situación, pero cuando hablamos ya de los estados que están en la mitad de este ranking, pues sí encontramos que no son estados pobres. La Ciudad de México es la ciudad con el PIB más alto, Chihuahua es una de las entidades que más exporta y Coahuila lo mismo. Entonces, cuando hablamos de estas entidades en el top 10, sí hay una relación que es bastante positiva y bueno, más adelante que te hable de los datos a nivel laguna, vamos a encontrar también que los municipios más pobres de la laguna son los que más embarazos infantiles tienen. Ajá. Por descuidos, ¿hay razones, hay causas? O sea, ¿se ha analizado? Pues mira, ¿A qué obedece? Realmente más a fondo no nos hemos metido, nosotros damos las estadísticas, pero pues sí, principalmente la violencia familiar y el descuido de las familias acerca de la información y la formación sexual de los niños y de las niñas provoca que haya embarazos, que dices tú, bueno, ¿cómo es posible que una niña de 10 años vaya a dar a luz cuando muchas de las veces ni siquiera ha iniciado su periodo, ¿no? Pero esto no te podríamos concluir a lo mejor un poco con un poco de atrevimiento de que hubo violencia sexual en el caso de las niñas. No creo que ha sido una relación consensuada. Definitivamente nos deja muchas dudas y yo sí, fue una de las cosas que platicaba con nuestro director Marcos Amarripa en el tema de la relación también de la violencia intrafamiliar, porque muchos de los casos sí es un familiar cercano el que comete este tipo de, de situación, ¿no? Por ejemplo, en Coahuila se registraron 3 embarazos en niñas de 10 años, 4 embarazos en niñas de 12 años,
40 embarazos en niñas de 13 años y 268 en niñas de 14 años, ¿no? Por ahí me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que necesitamos hacer para empezar a evitar este tipo de embarazos? Pues ahí no lo está diciendo, ¿no? A la edad de 14 años es cuando más están empezando a presentar embarazos en niñas adolescentes menores de 15 años, y es una edad en la que los niños están en secundaria, lo que los niños están descubriendo esta parte de la biología, y por ahí es urgente que empecemos a trabajar, ¿no? Ya si hablamos de menores de 12 años, pues son casos realmente que son 7 casos en los que realmente nos dejan dudas sobre cómo sucedió esta situación, ¿no? Pues vamos, son niñas que no deberían estar cargando niños. A ver, a lo mejor es ir mucho más allá, pero habrá que revisar quiénes cohabitan, en qué espacio están haciendo su vida estas personas, si nada más está la familia, si hay un padrastro, madrastra o alguien que no necesariamente haya sido de la familia de origen de las pequeñas, para poder entender. Es que si no entendemos, no vamos a prevenir. Así es. Porque la estadística sí te hace referencia de algo que tenemos que ponerle atención, pero tenemos que ir al fondo de las causas. Así es. Pues sí, definitivamente es algo que, te digo, nos preocupa. Estas estadísticas nos están señalando que existen madres que son niñas, existen madres que no tienen la preparación ni biológica, ni emocional, ni económica, ni académica para traer criaturas al mundo, y pues lógicamente esto desencadena más, terriblemente, es la verdad, pero esto desencadena en muchas de las veces mucho más pobreza, ¿no? Y oye, y el comportamiento de las cifras nos indica que va en aumento. Mira, cuando hablamos de las cifras a nivel Laguna, en los últimos años sí se había registrado un aumento. Fíjate, en el año 2000 hubo 122 embarazos en madres menores de 15 años. Para 2016 esta cifra había llegado a 176, mostrando una tendencia pues positiva, siempre incrementando. Para 2017 se redujo, pero nunca pasa de los 155, o sea, nunca baja, en los últimos años nunca ha bajado de los 155, y era lo que te comentaba al principio. En Torreón hubo 65 casos registrados de madres que fueron o que dieron a luz antes de los 15 años. En Gómez Palacio hubo 43 casos, en Lerdo hubo 21 y en Matamoros hubo 27. Pero esto hay una correlación por la densidad demográfica, ¿no? Sí, si lo sacamos como tasa, realmente Matamoros y Lerdo, respecto a tasa poblacional, Matamoros y Lerdo, pues bueno, son los municipios que más embarazos infantiles muestran, ¿no? En la región lagunera. ¿Tú dirías que ha dado resultado los programas que se han instituido para prevenir el embarazo en adolescentes? Porque bueno, Coahuila se jacta de que ha disminuido 30% el embarazo en adolescentes. Mira, los resultados que nosotros tenemos a 2017 muestran que Coahuila pasó de ser el primer lugar en 2016 al segundo lugar en 2017. Sí se ha reducido, hay que reconocer el esfuerzo de las autoridades en Coahuila, pero por el lado de Durango, pues pareciera que no se ha trabajado mucho en este aspecto, ¿no? Porque estamos hablando de políticas que no solamente es pegar la cartulina diciendo cuídate, no solamente es contratar el eslogan publicitario diciendo cuídate. El gobierno federal lo ha hecho con diversas campañas a través de radio, televisión, pero tenemos que irnos a las escuelas, y no hablo en las escuelas en general, tenemos que irnos a las primarias y a las secundarias, que es el punto medular en donde los niños van a recibir, lo he dicho en repetidas ocasiones, información y formación sexual, que los niños y las niñas tengan conocimiento de qué va a pasar una vez que traigan una criatura al mundo, económicamente hablando, y cómo va a impactar a sus vidas. Uh-huh. Bien, pues este es un tema al que no hay que perder de vista, ¿no? Así es, como te decía al principio, encontramos nosotros al principio una correlación en cuanto a la pobreza y al número de embarazos adolescentes e infantiles, pero luego ya cuando te vas a otros motivos y a otras razones, entran entidades que pues tienen un nivel económico bastante alto, y ahí es donde nosotros no encontraríamos una relación y no hay una respuesta para esto, ¿no? Y a nivel del mundo,
sí hay una relación directa entre pobreza y embarazos tempranos. Totalmente. Mira, en Europa la tendencia, los países desarrollados de la OCDE, tanto Estados Unidos, Canadá, los países europeos, están teniendo una tasa de natalidad bastante baja. Están sufriendo una crisis muy, muy alta en cuanto a su capacidad de población y generación de población económicamente activa, porque pues, los jóvenes han optado por dejar de tener hijos. ¿Acaso tienen uno? La mayoría están inclinándose por las mascotas. Y pues bueno, esto se ha vuelto una tendencia en los países desarrollados porque pues un hijo les implica muchos gastos y ellos prefieren hacer otras actividades que las actividades del hogar. Cosa contraria pasa en los países latinoamericanos, que tienen un nivel de vida un poco más bajo, en los países africanos y en los países asiáticos, ¿no? Bueno, algunos países asiáticos tienen hasta restricciones de población, ¿no? Claro. Pero los países asiáticos pobres de este lado, de Kazajstán, del sur de Rusia, sí tienen una situación poblacional bastante alta. Bien, pues muchísimas gracias, Luis Alfredo, por estar con nosotros. Estos son de los temas que hay que estarlos hablando y tantas veces como sea necesario, porque no podemos minimizar, así sean 2, 3, 4 niñas de menores de 10 años, adolescentes. Tenemos que seguir insistiendo como sociedad en la protección a nuestros niños y jóvenes, porque les cambia la vida. Y les cambia porque les cambia. Así es, y pues bueno, procurar, como siempre lo hemos dicho, el tema de la educación, que tiene que ser una educación efectiva en cuanto a la visión que estos niños puedan tener en un futuro de sus vidas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis Alfredo, por estar con nosotros. Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna, estuvo con nosotros en Contexto.